seguimos juntas este tema bastante de cerca ya, las distintas críticas, controversias que han habido respecto a este tema migratorio. Regulación acotada es el concepto que probablemente se repita los próximos meses en nuestro país a la espera de que el gobierno formalice esta nueva propuesta, bien digo, en materia de migración. ¿Se acuerda que meses atrás hablábamos del empadronamiento biométrico, este registro voluntario que podían hacer distintos inmigrantes irregulares en nuestro país? Bueno, resulta que en el primer periodo, que marcó entre junio del año pasado y febrero de este año, 182.000 inmigrantes irregulares accedieron a registrarse de forma voluntaria ya para poder identificarse dentro de nuestro país. Dentro de esas 182.000 personas es que el gobierno busca regularizar a un grupo de ellas que cumplan con ciertos criterios para finalmente poder normalizar su situación dentro de territorio nacional. Algunos de los requisitos serían, bueno, en primer lugar, no tener antecedentes delictuales ni en nuestro país ni en el extranjero. Y por otra parte, tener vínculos que los liguen directamente a nuestro país, como un arraigo familiar o un arraigo laboral. Y es ahí donde entra uno de los primeros requisitos que busca instalar el gobierno con esta medida, ya que finalmente los motivos estarían en el ámbito laboral, ya que buscan finalmente instalar, de cierta forma, potenciar, normalizar la situación que tienen muchos de estos inmigrantes irregulares que hoy día trabajan en nuestro país. Y por otra parte, también el tema de la seguridad. Poder finalmente identificar a estas personas y así separar a los inmigrantes irregulares que habrían accedido a tener esta identificación de forma voluntaria y aquellos que más bien prefirieron seguir en las sombras dentro de nuestro país, Mari. Sí, pues lo que buscaba el gobierno, lo dijeron en el día de ayer, porque hubo muchas críticas. Vamos a ahondar en eso también, Rocío, en un ratito, pero hubo muchas críticas. ¿Por qué? Porque finalmente acá se habla de un perdonazo. Un perdonazo a personas que han ingresado a nuestro país de forma ilegal. Y le vamos a preguntar sobre esto a Rodrigo Sandoval, con quien me encuentro acá en nuestro estudio, exdirector de Extranjería. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Estamos con Rocío también, que tiene toda la información, Rocío, todo lo que han dicho las autoridades, los parlamentarios que están en contra. Pero se habla de un perdonazo. ¿Lo es, a tu juicio? Depende de lo que entendamos que se está perdonando. Efectivamente, se trata de una exención de las consecuencias jurídicas que tiene el incumplimiento de una norma administrativa. Es equivalente a lo que es la ley del mono cuando nos dicen que una regularización de un inmueble que no se hizo de acuerdo a lo que la norma decía, finalmente uno puede regularizarla cuando paga un impuesto después de cierto tiempo por vía de condonación o por vía de modificación, etcétera. El sistema regulatorio siempre tiene mecanismos para acomodar aquellas situaciones que no se hayan realizado de acuerdo a la norma que originalmente lo disponía. Y lo que se hace en este caso es decir, bueno, si usted ingresó en forma irregular, o incluso si usted habiendo ingresado en forma regular, después se irregularizó, existe esta forma de hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Sí. Ahora, las posibilidades, los formatos son distintos y lo que ha dicho el gobierno es que esto va a ser acotado, es decir, esto va a ser, no va a significar que a todas las personas que se encuentran en esa situación se les va a dar un permiso de residencia. Ya, vamos a seguir ahondando sobre eso, porque claro, ellos dicen, lo que buscamos acá es ordenar la casa. Y fueron 182.000 personas las que se empadronaron, que lo hicieron no de forma voluntaria, es decir, se autodenunciaron ante la PDI y a estas personas buscamos regularizar. Pero es acotado porque dicen ellos no van a hacer a estas 182.000 personas, sino que tienen que tener requisitos. Vamos a ir con eso, pero Rocío tiene además mayores reacciones, porque hubo reacciones tanto del gobierno, pero también de personas que estuvieron en contra de esta medida. Rocío. Sí, Mari, ya vamos a ir con las distintas críticas de parlamentarios, principalmente tanto de la oposición, pero también del oficialismo. Es bastante importante mencionar eso, pero antes los quiero llevar a cómo surgió finalmente esta propuesta, que es importante mencionar. Aún no se formaliza, el gobierno aún no presenta la propuesta oficial, estaría trabajando en ello, por supuesto, afinando los distintos criterios y también esperando una resolución del Tribunal Constitucional que ya les voy a contar más adelante. Fíjense que este anuncio surge en un foro internacional, donde el subsecretario del Interior, Luis Cordero, hace este anuncio, esta medida, finalmente, que buscarían implementar junto al Ejecutivo. Posteriormente, es la ministra del Interior, Carolina Toá, quien tiene que abordar en detalle esta medida y
y así también el propio subsecretario finalmente entregar mayores detalles sobre esta medida y finalmente la implementación, los plazos en los que lo buscarían implementar. Lo que sabemos de momento es que durante este año no se conocería la propuesta de forma formal. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del subsecretario del Interior. Ya. En el marco de este plan de acción y de los mecanismos que propone, quiero informar que el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y con los criterios de tener arraigo laboral o familiar en nuestro país. De ese modo, el Estado de Chile puede cumplir con el compromiso que adquirió con las personas que voluntariamente se acercaron a este empadronamiento. La única manera de poder encauzar razonablemente bien y colaborar a afirmar sus vidas. Ya, esto fue lo que planteó finalmente el subsecretario del Interior, Rocío, y le preguntamos a Rodrigo, porque ahí lo dice él claramente, acotado. Y dice que el Estado tiene que cumplir con el compromiso. ¿Cuál fue el compromiso? Las personas que se van a empadronar los vamos a regularizar, pero hay algunos requisitos: arraigo laboral, familiar y, decía después, le agregaba, que por supuesto no tengan ningún juicio en su contra, ninguna actividad delictual, ¿no? Antecedente, eso es importante. Sí. ¿Cómo observas tú eso? Varias cosas. Primero, yo creo que hay un error, quizá, pero se entiende por las condiciones, por el ánimo político, por la temperatura política. Yo creo que hay un error porque muchos de los que observamos el proceso, y que creo que alguna vez lo vimos en este mismo programa, sí. La única explicación para destinar tanto recurso, tanta logística, tanta inteligencia a un proceso de empadronamiento como el que se hizo a partir del año pasado, es que eso deviniera en un proceso de regularización. O sea, era por eso. Es decir, yo lo sentía y lo conversamos acá, es decir, no tiene otra explicación. Porque la ministra después decía, es para saber quiénes son, con quién estamos, o sea, quién bueno, es quién, porque muchas personas incluso no tenían carnet de identidad. Cada actor tendrá que responder por sus dichos y por la integridad de los mismos, digamos. Pero yo valoro mucho la actitud del subsecretario Cordero. Yo creo que el subsecretario Cordero ya ha hecho afirmaciones y ha sostenido puntos irrelevantes, por ejemplo, en materia del vínculo de cárcel con migrantes, pero también en esto. Yo creo que se requiere mucho coraje y hay que valorar a personas que encabecen procesos como lo que el subsecretario Cordero está llevando a cabo, porque no es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que aquí a todos los que ingresaron en forma clandestina los vamos a expulsar y, como ya hemos hablado también muchas veces, los 182.000 personas, expulsarlos a vuelos de una vez por mes nos demora 257 años. O sea, imposible. Es decir, no existe ninguna persona que intente, ningún actor político, ningún parlamentario que diga públicamente que la respuesta en esto es expulsar a estas 182.000 personas, está hablando con claridad o bien está hablando sin entender o está hablando desde la mala fe. Claro, no está hablando de la realidad, que entonces indica lo contrario. La consecuencia evidente es que esas 182.000 personas que ingresaron en forma clandestina hasta el 31 de mayo del año pasado, es decir, nos falta todavía unos 20 y tantos mil, 30.000 que deben haber llegado en este periodo, esas personas están acá, la gran pero inmensa mayoría se van a terminar quedando acá y la pregunta no es si los queremos o no los queremos dentro de Chile, la pregunta es cómo los queremos dentro de Chile. Y en ese sentido, la respuesta del gobierno y particularmente del subsecretario Cordero, que creo que ha sido determinante en esto, es decir, los queremos dentro del sistema, queremos saber quiénes son, dónde están y sobre todo queremos que todos esos servicios en los cuales ellos van a concurrir, salud, educación, prestaciones sociales X, sean considerados. Y puedan ser contribuyentes de lo mismo, porque hoy día están trabajando en la economía informal y hoy día no están contribuyendo al Estado que les presta servicio. Sí, vamos a analizar eso también, pero hubo críticas. Hubo crítica y Rocío nos tiene finalmente esas reacciones. Rocío, ¿qué se dijo? Sí, Mari, para algunos ordenar la casa, para otros un llamado, para otros más bien un perdonazo. Son las distintas posiciones que se han instalado, sobre todo en la jornada de ayer, ya donde finalmente se conocen algunos detalles sobre esta eventual medida que presentaría el Ejecutivo en los próximos meses. Lo que sí, ojo, porque hoy día esta medida depende del Congreso. Según la última ley de presupuesto, ahí el Congreso aprobó una glosa donde establece que todas las medidas ligadas a materia de migración van a tener que ser aprobadas por los distintos parlamentarios.
Eso es lo que busca hoy día finalmente el gobierno revocar de cierta forma en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, desde parte de la oposición, principalmente de Chile Vamos, buscan reafirmar esa norma para que se establezca, se refuerce que toda norma migratoria deba pasar por el Congreso. Incluso ayer vimos que parlamentarios de la UDI llegaron hasta el Tribunal Constitucional para finalmente presentar un documento y presionar para que se mantenga esta norma. De parte de RN también hicieron lo suyo y presentaron una reforma para reafirmar esto mismo que les acabo de mencionar. Así que las críticas han subido de tono, principalmente de la oposición, pero no hay que olvidar que de parte del oficialismo también ha manifestado su molestia con esta norma que busca implementar el Ejecutivo. ¿Cuáles fueron la forma que nosotros tenemos? Sí, tenemos alguna de esas críticas, ¿o no? Para poder escucharlas, comentarlas con Rodrigo. La única forma que nosotros tenemos de poder evitar esto es que todo este tipo de normas pasen necesariamente por la aprobación del Congreso Nacional. Y eso es lo que hemos venido a hacer presente hoy día al Tribunal Constitucional a través de un téngase presente que ha sido acogido por la Secretaría, precisamente para que todo o cualquier tipo de perdonazo tenga la obligación de pasar siempre por el Congreso Nacional. Veo con cautela este tipo de anuncios, porque lo que no quisiéramos o lo que puede ser indeseable es que se vea hacia afuera, hacia los otros países, como una señal de que las puertas en nuestro país están absolutamente abiertas y que no existe control alguno respecto de la migración irregular. Lo que puede ser preocupante de este tipo de anuncios es que se dé una señal de que en Chile existen las condiciones para venir de manera irregular y no hay ningún tipo de consecuencia. Ya, escuchábamos ahí las críticas. Y ojo, no son solamente de la oposición. Veíamos ahí a la diputada Musante, independiente del PPD, Raúl Soto también criticando esta medida. Él decía esto se puede transformar en un Cúcutazo 2.0. ¿Y dónde la preocupación cuál es, Rodrigo? Y lo han dicho los parlamentarios. Es que esto pueda generar el efecto llamada. Es decir, hoy en Chile están regularizando a las personas que entraron de forma ilegal, de forma clandestina. Yo podría hacer lo mismo y me van a regularizar. ¿Tú crees que puede suceder ese fenómeno? Yo creo que nuevamente es decepcionante el nivel en el que se está dando esta discusión. Yo creo que los argumentos que se están sosteniendo no tienen ningún arraigo en la realidad, responden más bien a un afán de caerle bien al electorado. Porque es un tema igual que está en la palestra y que le preocupa a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene la responsabilidad. Yo no soy partidario de infantilizar a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene la obligación de hacerse cargo y saber distinguir entre aquellos parlamentarios que son capaces de dar respuestas pertinentes a los problemas que la aquejan y aquellos que solamente les dicen lo que quieren escuchar. Y cuando aquí los parlamentarios señalan, hacen afirmaciones como por ejemplo la del efecto llamada, sí, que es una tesis que en algún momento se dio a propósito de reformas. El efecto llamada técnicamente se le denomina cualquier política que se pueda entender pro-migrante y que pueda tener el efecto de generar más migración. Migración, eso, claro. Es como te tratan bien, entonces te dan ganas de venir a este lugar. Eso surge en el contexto de una amnistía migratoria en el gobierno de Zapatero en 2005 en España y fue una cuña muy acertada, creo que de Aznar, pero que no existe ningún documento, ningún paper, ningún análisis, ninguna investigación que exista, que eso de verdad se haya traducido en la realidad. No existe el efecto llamada como un fenómeno técnicamente identificado. Las personas no viajan a los lugares en los cuales se anuncian perdonazos, porque esos perdonazos nunca favorecen a las personas que están por viajar, siempre favorecen a las que ya viajaron. Entonces, en el mejor de los casos, se trataría de un incentivo para que las personas que ven que se perdonó a los que ya viajaron, en 3 o 4 años más, en 10 años más, en algún momento puede que los perdones se ingresan en forma irregular. Eso es irracional. Pero ¿sabes quién dijo que existía también el efecto llamada? Que a nosotros nos asombró fue en el día de ayer el ministro Álvaro Elizalde, porque le preguntamos eso en el Palacio de la Moneda y él dice el efecto llamada hubo, pero hubo cuando el presidente Piñera fue a Cúcuta. Algo así dijo Rocío, ¿no? Porque hubo varias reacciones de defensa del ministro Elizalde, de la ministra Toá, apuntando a la administración anterior. Sí, Mari, buscan de parte del Ejecutivo, bueno, defender esta medida y también
hacer el contrapunto, de cierta forma, a las medidas que está buscando instalar principalmente Chile Vamos en el Tribunal Constitucional y con estos proyectos de ley que yo les mencionaba. Ayer el ministro Elizalde, la ministra Vallejo, la ministra Toá apuntaban directamente a la administración anterior y las distintas medidas en materia de migración que realizaron e incluso ponían un dato sobre la mesa. Según el Servicio de Migraciones, el 66% de estos 182.000 personas que se habrían empadronado ingresaron al país antes de 2022. Y es ahí donde finalmente el gobierno abre este debate con la oposición y con la anterior administración del Palacio de la Moneda para finalmente instalar este debate y finalmente buscar ahí estos contrapuntos políticos que se buscan instalar ya sobre este tema. Pasemos por favor a escuchar parte de las declaraciones de algunos de los ministros. Si hablamos de efecto llamado, el efecto llamado se produjo en el gobierno anterior. Cuando el expresidente Piñera fue a Cúcuta y cuando se produjo la mayor regularización de migrantes de nuestra historia. Por el contrario, lo que nosotros hemos hecho bajo el actual gobierno es, en primer lugar, fortalecer la institucionalidad con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo que es la ley migratoria y, en segundo lugar, también fortalecer todo lo que es el control para efectos de evitar, por ejemplo, el ingreso por paso no habilitado y todo lo que es la migración irregular. El proceso de empadronamiento, el primer objetivo que tenía era identificar las personas que están en Chile. Pero el segundo objetivo es que si en algún momento se hacía una regularización, esta se concentrara solamente en las personas que se habían empadronado. Tiene primero que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Una vez que eso pase, esperamos haber avanzado más en el detalle de esta medida. Ya, escuchábamos acá con Rodrigo qué es lo que decían las autoridades actuales, pues, y lo que decía también el ministro Elizalde, de lo que escuchábamos ahí también, era nosotros acá heredamos la crisis migratoria. Yo no voy a dar un consejo no solicitado al gobierno. Ya. Y es que si de verdad se quiere avanzar en esto, y si de verdad se quiere que este proceso de regularización sea adoptado y sea gestionado con una lógica de Estado, lo mejor es que los argumentos no sean partisanos, que no sean argumentos del y tú más. Es decir, no se trata de que este gobierno se comporta de una forma con los migrantes y el gobierno anterior lo hizo de peor forma, porque eso justamente politiza el tema. No es cierto. Hay como recriminaciones de lado y lado. Y es una situación infantil que no nos lleva a ninguna respuesta, que justamente parcializa al electorado, pero que no tiene un resultado en términos de respuestas concretas con el tema migratorio, y además es un debate mentiroso respecto a la ciudadanía, porque las cuestiones que recomiendan o hacen no recomendable el tema de la regularización no tienen que ver ni con izquierdas ni derechas, ni con lo que hizo Piñera o lo que hizo Bachelet. Tiene que ver incluso con economía. Es que a mí me llamó mucho la atención las declaraciones que hicieron los gremios empresariales, grandes gremios empresariales de nuestro país, la CPC, la SNA, ¿no? Y donde lo que han señalado es que ellos necesitan, o sea, valoraron esto, que se está estudiando la posibilidad de regularizar a los migrantes. ¿Por qué? Y daban una razón que a lo mejor uno desconoce. Dicen, nosotros necesitamos trabajadores, por ejemplo, para cultivar, cosechar la cereza, tenemos que mandar un cargamento enorme y nos faltan trabajadores y queremos... Y trabajadores regulares, perdón. Y por eso... Porque no pueden tener irregulares. No podemos tener trabajadores irregulares y nosotros necesitamos que se puedan regularizar a migrantes para así poder contratarlos y poder cumplir con los compromisos económicos que ellos tienen. Es muy interesante. ¿Te hace sentido eso? Todo el sentido, me parece muy correcto que lo hayas traído a colación, porque tiene que ver con el verdadero efecto de llamada. El efecto llamada no es la política de regularización. El efecto llamada es la economía. En lo que significa la política de regularización, aquí hay argumentos que son mentirosos abiertamente. No es cierto. Mira, yo no soy una persona que haya estado en el gobierno de Piñera ni que sea afín al gobierno de Piñera. Pero es una mentira cuando se trata de atribuir a Piñera el efecto, lo que le llaman que con Cúcuta fue lo que... Cúcuta invitó, dicen ellos, acá los venezolanos a llegar a nuestro país. Lo único que uno tiene que hacer es revisar la cantidad de ingresos que en ese tiempo eran sin necesidad de visado turismo, la cantidad de ingresos de venezolanos antes y después de Cúcuta, que es en febrero del 2019. Y después de febrero del 2019, la intensidad con la que vienen los venezolanos baja. Por lo tanto, o Piñera tiene una muy baja capacidad de convocatoria respecto a los venezolanos, o ese efecto de llamada es una mentira. Entonces, aquí, insisto, yo creo que el gobierno comete un error si empieza a hacer partisano esta realidad. Y respecto a lo que me señalas de las administraciones anteriores, es que es el peor de los resultados y es lo que nos lleva a esto. Mira, pero ¿y cómo se entiende esta dicotomía también?
de políticos de ambos sectores criticando esta medida y por otro lado los gremios empresariales aplaudiéndola. Porque la gente premia al político que dice lo que quieren escuchar y no al político que le dice la verdad. Yo aquí quiero destacar a alguien, el senador Osandón. El senador Osandón hace mucho rato, y Mario Desbordes también lo dijo antes, son dos personas que no son de mi matriz política, y sin embargo hace mucho rato que ellos hablaron ya de la necesidad de regularizar, porque es lo que uno constata en la práctica, si en la realidad lo que uno tiene. Pero miremoslo desde al revés. Miremos que tenemos 182.000 personas, en el mejor de los casos, que están hoy día viviendo en Chile, y por lo tanto de algo están viviendo. Eso significa que están trabajando de modo informal. Si están trabajando de modo informal, significa que están colaborando en la extensión de un gran cáncer que está desarrollando la economía chilena, que es precisamente la informalidad. Entonces la pregunta tiene que ser desde la responsabilidad, desde lo real, desde lo concreto. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Claro. Y los empresarios dicen, nosotros tenemos un problema. Primero, nos falta mano de obra. Y estas personas ya están trabajando en el norte. Sobre todo en el sector agrícola. Eso es lo que dicen ellos. Yo invito a las personas que abran su refrigerador ahora, vayan a la cocina, abran el refrigerador y se van a dar cuenta cuántos de esos productos hoy día están a un precio más asequible gracias a que existe una mano de obra irregular que hoy día es ocupada en determinados lugares de la economía. Los que tienen la restricción son los que exportan. ¿Por qué? Porque las empresas, los compradores extranjeros exigen que parte de las certificaciones que se dan demuestran que ellos no ocupan mano de obra irregular. Pero los chilenos hace mucho rato que nos estamos favoreciendo de esta mano de obra irregular que está permitiendo que muchos bienes y servicios estén a un precio más asequible porque las capacidades que nosotros tenemos en cuanto a nuestra condición de población no permiten, harían más caro ese tipo de bienes y servicios. Si los migrantes el día de mañana se enojaran y se fueran, yo no sé cómo hacemos funcionar este país. Ya, ahora por un lado tenemos los migrantes y así lo ha señalado también el Ejecutivo, personas que vienen a trabajar honestamente, pero también desde el propio gobierno han atribuido una violencia lo que estamos viendo ahora, crimen organizado también a la migración. El problema de y por eso la gente de repente no le hace sentido decir, pero ¿cómo van a regularizar a 182.000 migrantes? De nuevo, la gente tiene que asumir su responsabilidad, no infantilizarlo, y que la gente ha favorecido a las personas que le dan mensajes que nos llevan a ese resultado. El vínculo que hay entre migración y seguridad no es directo. El problema no es la migración, el problema es la migración irregular y específicamente la migración que ingresa en forma clandestina. Es esa la migración de la cual no sabemos quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen, y es esa la migración que como no tienen acceso a la regularidad, su único camino es terminar trabajando para el crimen organizado o para la economía informal. Y ese es el peor de los cánceres. Entonces, vuelvo a lo mismo. Las mismas personas que hoy día están hablando, están criticando esta medida, son las personas que promovieron la política del Estado de Chile de imponerle visa a los venezolanos, imponerle visa a los dominicanos, imponerle visa a los haitianos, que es precisamente lo que irregularizó el ingreso de esas personas. Es decir, es absurdo cuando uno se da cuenta de que esos mismos discursos que hoy día cuestionan la regularización son los que generaron las condiciones para que se produjera la necesidad de la regularización. Entonces, hasta que la gente no empiece a mirar de forma, y también creo que los medios de comunicación, a exigirle cuentas a los distintos parlamentarios, a los distintos actores de gobierno, por lo que dijeron hace unos años atrás, solamente un detalle. Hace 2 años que entró en vigencia una ley en la cual muchos de los que estamos viendo hoy día haciendo declaraciones se felicitaban y se abrazaban porque habían sacado por fin una ley de migraciones que se les dijo que tenía todos estos problemas, entre esos la ausencia de mecanismos de regularización. Nadie les está cobrando cuentas hoy día porque esa ley lleva 2 años de vigencia y ya está en la 5ª modificación. Entonces, ¿quién tiene que responder por esos errores? Entonces, esos discursos, vuelvo a lo mismo, hoy día hacen discursos que nos hacen sentido porque queremos que esta gente que nos molesta se vaya, pero en realidad, en la práctica, esos discursos son los que no tienen el problema en que estamos hoy día. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta discusión, porque al menos lo que ha dicho el gobierno es se está estudiando. Y también los gobernadores dijeron, los del norte, oye, pero tampoco se nos consideró en nada. Para moderar las expectativas, yo creo que va a haber un problema. Va a haber un problema primero con los antecedentes penales. Hay países como Venezuela con los cuales hay dificultades para obtener esos antecedentes. Sí. Y segundo, hay que ver qué pasa con esta indicación de la ley de presupuesto, que yo creo que es inconstitucional, pero que el requerimiento que presentó el gobierno para demostrar su inconstitucionalidad tiene un problema ahí formal que no sé si va a poder tramitarse, pero que hace que
con la excusa de la ley de presupuesto, se pase por el Congreso, obliga a pasar por el Congreso una política que en realidad es una facultad del Ejecutivo. Tiene que ser visada por el Congreso hasta ahora. Ahí vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero puede que no funcione así. Rodrigo, muchas gracias a ti. por haber estado con esta interesante conversación acá en Alerta. Que esté muy bien. Muchas gracias, adiós. Chao.